Y continuamos de vuelta con el programa. Y ahora tenemos un tema que suele ser muy fastidioso para las personas en general. Digamos, sucede en una parte importante de nuestro cuerpo, que es nuestra columna vertebral y que protege un elemento básico que nos conecta o que conecta a nuestro cerebro con el resto de nuestro cuerpo y con el mundo, ¿por qué no decirlo? Las hernias discales, defecto en lo que separa a nuestras vértebras y que nos da amortiguación, entre otras cosas. Para hablar un poquito acerca de este problema de salud, tenemos el día de hoy al doctor Carlos Álvarez, neurocirujano de la Clínica Álvarez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que puede ser muy doloroso, incluso puede generar dolor crónico en las personas, ¿no es cierto? Sí, doctora. Las hernias de la columna lumbar, de la cual definiremos luego, son patologías muy incapacitantes. Así o es. le da incapacidad por dolor o le da incapacidad porque no puede funcionar usted bien por la limitación misma de la propia hernia. Ajá. De tal manera que las hernias, que generalmente son lumbares, pero que también pueden ser cervicales o dorsales, Es el segundo sitio. Sí, limitan demasiado la vida del paciente y es más común de lo que uno pudiera pensar. Así es. Y para que puedan entendernos todos los que están en sus casas viéndonos, ¿qué es exactamente una hernia discal? Para entender lo que es hernia, de repente debemos entender lo que es la columna vertebral y cómo se forma de manera sencilla. Okay. La columna vertebral es una suerte de edificio, de pisos de estos edificios amortiguados entre sí por un disco muy blandito, muy hidratado, que es el disco intervertebral. Cuando este disco se reseca por diversas causas, se resquebraja y se rompe, se sale su contenido y eso es una hernia. O sea, es una parte débil del disco que expone el contenido. Generalmente el disco tiene ya una enfermedad previa que está relacionada con deshidratación del mismo y a través de la ruptura de ese anillo que contiene al núcleo pulposo, decimos nosotros, se rompe el anillo, se sale el núcleo pulposo y eso es una hernia. Que no pasaría nada si ese contenido se va pues a cualquier zona, pero para mala suerte dentro de la columna vertebral suele irse hacia una hernia. Salen, claro, y por eso produce tanto dolor y problemas de inicio dolor, efectivamente. Sí. Doctor, ahora si me acompaña, usted tiene una maqueta aquí atrás. ¿Cómo no? Para poder explicarnos mejor acerca de la anatomía de nuestra columna vertebral y que podamos ubicarnos en el espacio. Vamos a rotar un poquito. A ver, me voy a poner por aquí. Así es. Efectivamente, la columna vertebral está en el eje, en la parte central del paciente y está constituida por vértebras cervicales, dorsales, lumbares y la parte sacrocoxígea. Perfecto. Un poco lo que nos trae ahora a conversar es esta pequeña zona, que son 5 vértebras amortiguadas por 5 discos intervertebrales y con la posibilidad de que salga hernias en 5 niveles. Lo más común es en los últimos pisos de este edificio lumbar, vamos a decirlo así, que es la vértebra L4 con L5 o L5 con S1. Así se llama. Y la L significa lumbar, así como en la hernia cervical se llama C por cervical o D por dorsal. Entonces, cuando los pacientes van a consulta, a veces ya con su resonancia o tienen un diagnóstico previo, le dicen usted tiene una lesión en L4 o L5. Se refiere a que entre la vértebra 4 y la vértebra 5 lumbar se ha salido su contenido y comprime un nervio que generalmente se va a la extremidad inferior derecha, que juntando varias raíces es el ciático que todos conocemos, doctora, y que da un dolor irradiado. Sí, el dolor que va desde el glúteo hacia abajo, ¿no es cierto? Hasta el dedo gordito del pie o el dedo chiquito. Y por la trayectoria es el nervio ciático. Incluso este dolor es descrito como un dolor lancinante, o sea, como si a uno le pusieran una lanza. Que quema y que... Es muy invalidante, muy intenso, muy invalidante. Ok, doctor. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo o por qué se podría producir una hernia discal en nosotros, en cualquiera de nosotros? Bueno, las causas son varias, pero la base de todo esto es un disco intervertebral, ese amortiguador del que hablábamos, que no es muy bueno, que ha no muy buena calidad, efectivamente. Sí. Hay tendencia genética y familiar por el cual estos discos no contienen tanta agua como deberían, la van perdiendo con el paso de los años, se resquebraja, se rompen y sale la hernia. La primera causa es genética, doctora. Ah, mire. ¿Y el peso, la sobrecarga de peso tiene que ver? Sí, sobre ese disco malo, doctora, viene lo que usted haga con su disco. Si usted tiene un disco que genéticamente no es muy bueno para retener agua, pero además tiene obesidad o algún grado de sobrepeso, o si lastima su columna porque brinca demasiado, o
por decir, como sucede con tantos pacientes, maneja moto en Iquitos, donde todo el mundo se moviliza en moto, pero esos golpes que son microtraumas traducen una enfermedad de la columna. Está generando problemas constantes. Lo rompen. El otro hábito, doctora, que también es importante mencionar es fumar. Que la gente asocia fumar con pulmones malos o con un corazón que se hace un infarto. No hay que olvidar que fumar daña los discos intervertebrales. También, mucho ojo, los fumadores. De por sí el hábito de fumar es terrible para todo nuestro cuerpo, pero además puede generarnos un dolor bastante intenso mucho la columna a consecuencia de las hernias discales. Y además de ese dolor que usted me ha comentado, de este problema de sensibilidad, ¿las hernias podrían producir alguna otra cosa, algún otro síntoma en nuestro paciente? Dependiendo de dónde esté, porque el sistema nervioso está compartimentalizado, ¿no? Tal nervio hace tal función, este otro nervio esa otra función o ese otro territorio. De tal manera que fundamentalmente lo que producen las hernias lumbares de las que estamos hablando ahora es dolor. Dolor irradiado, dependiendo del nervio que fuere, o al dedo gordo, o al dedo meñique, o hasta el tobillo, o a veces en la cara anterior del muslo, etc. Ese es el primer síntoma, que es intenso y que los cirujanos siempre decimos, ese es el paciente ideal, el que está con intenso dolor, ahí lo podemos ayudar con relativa facilidad. Claro, porque si se somete al paciente a una cirugía cuando realmente el dolor no es tanto como para ameritarla, podría ser sí, a lo que usted va a notar, la mayor parte de pacientes con hernias lumbares o con dolor ciático hay que manejarlos con medidas conservadoras. La cirugía siempre es el último recurso, es decir, cuando no funcionó ni A, ni B, ni C, ya recurrimos a la cirugía. Claro que sí, ¿no? Que va a irle muy bien al paciente, sí, pero si bajando de peso, si haciendo actividad física, controlamos ese dolor y desaparece, no hay para qué operarlo. Y solo se operarán esos pacientes que fracasaron en su medicina física, que andan usando antiinflamatorios y analgésicos por tiempos prolongados, dañando otros órganos y que no tiene cómo vivir, porque ese dolor es tremendo, no lo deja dormir, no lo deja caminar, no lo deja trabajar. Claro, solamente cuando los beneficios excedan, digamos, los riesgos. Exactamente. Y doctor, ¿cómo podríamos diagnosticar, o más o menos qué es lo que usted hace en el consultorio para poder diagnosticar a una persona de hernia discal? Lo primero es la historia clínica, ¿no? Paciente en aparente buen estado general que de pronto se agachó a recoger algo e inicia un intenso dolor. Esa es la clásica, hace un esfuerzo y a veces que no es mayúsculo, simplemente la postura palanquea un disco que ya estaba al borde de su resistencia y se atrapa el paciente en esa posición, no puede ni moverse por el intenso dolor y luego siente la irradiación hacia la extremidad inferior muy intensa. Algunos se tienen que tirar al suelo para tolerar, quedarse echados esperando que el dolor vaya pasando. Algunos van a emergencia, de hecho. Pero si bien así debuta el paciente, es la historia que nos cuenta, a veces el paciente nos cuenta que tuvo ese dolor hace 2 años y que de allí el dolor fue disminuyendo y viene y va, y viene y va. Cuando hay intenso dolor toman medicina, se automedica generalmente el paciente, hasta que llega un momento en que hay trastornos ya sensitivos en cuanto a adormecimiento. Claro, ahí es donde deberían acudir necesariamente donde el especialista, ¿no es cierto? Cierto, o en el caso más severo es que ya no puedan mover el pie. O sea, hacia eso va caminando un nervio que se va dañando. ¿Y hay alguna relación con el sexo y con la edad? Generalmente la columna más sometida a trauma es la columna que más riesgo va a tener de herniarse. Por eso más se ve en hombres que en mujeres. Pero el sobrepeso también es otro factor, así que mucho depende cuánto se cuide uno de no estar fuera de su índice de masa corporal adecuado para dañar esta columna vertebral. A más actividad, a más exposición a trauma, sí, se va a dañar esa columna. ¿Cuáles serían las medidas de tratamiento actual? Usted ya habló de algunas medidas de la cirugía, que es el último recurso, pero ¿cuáles son las medidas previas a las que se recurre como profesional para solucionar el problema? Lo que yo les explico a mis pacientes es lo primero que hay que hacer es pensar. Uno tiene que pensar cómo está hecho uno, cuál es su genética. Mis padres, mis tíos, mis hermanos tienen problemas de columna vertebral. Tienen problemas. Hacer una historia clínica en casa, importante. Ponerse a reflexionar, ¿cómo está mi columna? Porque uno suele pensar que la columna es eterna y no es así. Una vez que uno establece cuáles son sus riesgos, luego hay que cuidarla. Es decir, no debo fumar, no debo tener obesidad, no debo someterla a microtraumas, golpearla. No debo creerme el superhombre o la supermujer, que eso pasa muchísimo. No pesa nada, yo lo cargo solo. Y lo hacen a repetición y uno abusa a veces de su juventud y cree que no va a pasar nada. Y claro, conforme va pasando el tiempo, ya tenemos un paciente complicado, con hernia o con artrosis de la columna, y uno dice, pero ¿por qué maltrataste así tu columna? Pero ya está hecho. De tal manera que la idea es pensar, entender que la genética ya nos predispone, pero debo tratar de no fumar, debo tratar de no tener sobrepeso
Y otra hacer también no golpearla, ejercicio. hacer ejercicio para fortalecer Muy los bien. músculos que están alrededor de la Entonces columna. esas serían las medidas básicas de prevención, Sí, ¿no, es doctor? verdad. La hernia discal, ya lo han escuchado, señoras y señores, es un problema que puede traernos mucho dolor y muchas molestias. Así que hay que cuidar nuestra Hay que cuidarse, columna, por supuesto. Bueno, doctor, muchísimas gracias A usted, por su doctora. intervención de hoy. Venga, por favor, Sí, por cómo no. aquí al centro, porque con el doctor Carlos Álvarez de la Clínica Álvarez, que muy gentilmente hoy nos ha dado unos datos importantísimos acerca de las hernias discales, nos vamos a un corte comercial. Pero ya volvemos con más de la doctora. Gracias.